Good afternoon. Buenas tardes. Well, are you a little shell-shocked? Quedaron así como que medios aturdidos. This is sort of like drinking from a fire hose. Es como tratar de beber, pero de la manguera del camión de bomberos. Well, I hope this session will be a little easier Bueno, espero que esta conferencia sea un poquito más fácil. for me and you. Para mí y también para ustedes. It's shorter, Es más corto. only 16 verses in this chapter, Solo hay 16 versículos en este capítulo. 31 in chapter 1. En el 1 hubieron 31. And to some degree, what's happening here is a continuation Y en cierto grado lo que ocurre aquí es una continuación of the subject that we have been studying since about verse 17 of chapter 1. del tema que hemos estado estudiando desde el versículo 17 del capítulo 1. Remember, we've been talking about God's wisdom. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la sabiduría de Dios? Wisdom, again, is the skillful use of knowledge. Y recuerden, la sabiduría es el uso habilidoso del conocimiento. It's not so much what you know No es tanto lo que sabes, as it is how you can use what you know. sino cómo puedes usar lo que sabes. Remember the illustration of the janitor. Acuérdense de la ilustración del conserje. He might not have known much about engineering, Tal vez no sabía mucho de ingeniería, but he knew about ice. pero sabía del hielo. So he skillfully used the information that he knew. Entonces, hábilmente usó esa información que sí conocía. And Paul's main 2 points Y los dos puntos principales de Pablo as he begins his discussion al empezar esta presentación is that when it comes to spiritual things, es que cuando se trata de cosas espirituales, to know God el conocer a Dios and to be able to grasp his salvation, y el poder obtener o llegar a su salvación, worldly wisdom doesn't work. la sabiduría mundana no sirve. This is a different kind of wisdom. Esta es otra clase de sabiduría, It doesn't seem right to the mind of natural man. la cual no le parece correcta al hombre natural. And God's wisdom, as we saw, Y la sabiduría de Dios, como vimos, his way of salvation, su camino de salvación, you notice it's not the fact of salvation, fíjense que no es el hecho de la salvación, it's the way. es el camino. I mean, there's a lot of religions that say, yeah, we believe in a salvation. Y hay muchas religiones que dicen creemos en una salvación, But the way that they conceive of it, pero el camino o la manera en que la conciben, how does it come? ¿cómo viene? How do you get it? ¿Cómo lo consigues? Do you see the how words? Y ven esas palabras, ¿cómo? That's what we're talking about when we talk about wisdom. Y eso es de lo que hablamos al hablar de sabiduría. And as Paul has shown us, Y como Pablo ya nos mostró, in order for us to receive the wisdom of God, para que nosotros recibamos la sabiduría de Dios, and again, it's not that you give up all wisdom. y nuevamente no se trata que renuncias a toda sabiduría. I mean, the wisdom of the world works pretty good Vaya, la sabiduría del mundo funciona bastante bien if you're talking about worldly things. si estás hablando de cosas del mundo. If you're a farmer, Si eres un campesino, it helps to know how agriculture works. ayuda a saber cómo funciona la agricultura. If you're an engineer, Si eres un ingeniero, it helps to know the laws of mechanics, te ayuda a saber las leyes de la mecánica to design equipment. para diseñar equipo. If you're a physicist, Si eres un físico, it helps to know the laws of physics te ayuda a saber las leyes de la física in order to function in that field. para poder funcionar en ese campo. But we're not dealing with agriculture Pero no estamos tratando con or agricultura, mechanics ni or mecánica, physics. ni física. We're dealing with spiritual things. Estamos tratando con cosas espirituales. And in that realm, Y en ese ámbito, you must, tú tienes, I use the word jettison, y usé la palabra desechar, like a jet Como- jettisons como fuel. cuando un jet o un cohete echa su combustible. You know, we're coming in for a landing. Vamos a entrar, vamos a aterrizar. We're not sure we're going to make it. No estamos seguros si vamos a llegar. So we're going to jettison all the excess fuel. Entonces vamos a desechar el combustible adicional.
so we won't blow up if we crash. para que no nos explotemos si es que caemos. Bad illustration, Es una mala ilustración. but you get the idea. Pero bueno, esa es la idea. It's like throwing something overboard. Es como echar algo fuera de la borda. If you're on a boat about to sink, Si vas en un barco que está hundiéndose, right? ¿no? You get rid of that. Desechas aquí. And so it is the first thing Paul has taught us. Y así lo primero que nos ha enseñado Pablo, We must jettison our own wisdom debemos de desechar nuestra propia sabiduría if we're ever going to receive the wisdom of God that brings salvation. si es que vamos a recibir jamás la sabiduría de Dios que trae salvación. Second thing we learned La segunda cosa que aprendimos is that God's wisdom es que la sabiduría de Dios does not look like wisdom no parece sabiduría to the natural man. al hombre natural, It looks like foolishness. parece locura o necedad. And the idea is that it's ridiculous. Y la idea es que se ve ridículo, It's nonsense. es tontería. This won't work. Esto no funciona. The lost man has his own idea of how salvation ought to be obtained. Porque el hombre perdido tiene su propia idea de cómo se debe de obtener la salvación. And God's way violates everything about man's assumptions. Y el camino de Dios a ello viola todo lo que el hombre ha dado por hecho. What man thinks he knows about the subject. Lo que el hombre piensa que sabe del tema. There's so much here that I could almost stop and preach a sermon on almost every element we've talked about. Y hay tanto en esto que casi podría predicarles un sermón sobre cada uno de los elementos que les he mencionado. And you may think that's exactly what I'm doing, but I'm not. Y tal vez pienses que eso es lo que ando haciendo, pero no es lo que estoy haciendo. But there is this idea that, condensing all of this is a real difficulty for me. Pero sí, el poder condensar todo esto es difícil. But I want you to get the important point. Pero quiero que obtengan los puntos importantes. And what follows in chapter 2 Y lo que sigue aquí en el capítulo 2 is how does all of this work in practice? es cómo funciona todo esto en la práctica. I was trained as a scientist. A mí me entrenaron como científico. And in science, you have certain things, let's say chemistry. Y en la ciencia tiene ciertas cosas, digamos en la química. You have certain chemicals you put together. Hay ciertos químicos que juntas You apply maybe heat or some energy source, y les aplicas calor o alguna fuente de energía and presto, y ya, de you, pronto, you wind up with some sort of a compound. terminas con un compuesto de algún tipo. You started here, Empezaste acá, you followed the formula, seguiste la fórmula and it comes out this y way. resultó esto. You ladies are familiar with that. Y ustedes, hermanas, You have, ¿conocen esto? you have a recipe, Tienen una receta. and you want to make a cake. ¿Quieren hacer un pastel? Here's the ingredients. Aquí van los ingredientes. Put them together, Los juntas, stick them in the oven, los metes al horno and out it comes a cake. y sale del horno ya hecho un pastel. And if you do it the right way, Y si lo haces en la forma correcta, it's always a cake. siempre es un pastel. It always comes out the same way, right? Siempre resulta de la misma manera, ¿no? That's how natural law works. Y así es como funciona la ley natural. That's how science works. Así es como funciona la ciencia. Science says La that ciencia dice, if this is true science, si esta es verdadera ciencia, an experiment is reproducible. en un experimento entonces se va a poder reproducir. I make a claim, I put these together, and man, I got gold. Yo digo, junté estas dos cosas y tuve como resultado oro. That's what the alchemists were trying to do in the Middle Ages. En la Edad Media eso es lo que hacían o querían hacer los alquimistas. Others will say, wait a minute, Otros te dirán, espérame tantito. tell us what you did. A ver, dinos qué hiciste. We're going to do the same thing Y vamos a hacerlo también nosotros. and see if we come out with Y gold. a ver si también tenemos el mismo resultado de oro. And of course, what do you find out? Y claro, ¿qué es lo que averiguas? No, No, this doesn't work. esto no funciona. If it was a true scientific principle, Si hubiese sido un principio científico verdadero, it would work the same way every time. funcionaría de la misma manera cada vez que lo haces. Let me ask you this question. Déjame hacerte esta pregunta. When we look around at the saved, Cuando miramos alrededor a los salvos,
I mean, just look around at this room. Bueno, miren aquí en este lugar. Who's in here? ¿Quiénes están aquí? We ended with Paul saying, God doesn't choose many mighty. Terminamos leyendo que Pablo dice que no hay muchos poderosos, Not many noble, no muchos nobles. not many famous folks in here. Have you noticed that? No hay mucha gente famosa aquí adentro, ¿lo notaron? I don't remember seeing your face on the evening news. No me acuerdo de haberte visto en el noticiero de la noche. I don't see a bunch of reporters No veo que anden por aquí un montón de reporteros or paparazzi o tampoco los paparazzi following you around, siguiéndote, wanting to get a picture of you. queriendo una foto tuya. You don't look all that important. Tú no te ves así como tan importante. And you say, preacher, Y tú dices, predicador, have you looked in the mirror? ¿ya te viste al espejo tú? Not many mighty, No muchos not poderosos, many noble. no muchos nobles. You would think he would say, not any. Pensarías que dijera ninguno. No, You see, that's a strange thing about God's way of salvation. pero es algo extraño en la manera de Dios de la salvación. You can't predict the outcome. No puedes predecir el resultado. It doesn't follow the rules of your logic or my logic. No sigue las reglas de tu lógica ni de la mía. It follows the ways of God Sigue la manera o los caminos de Dios. that are unpredictable. Y esos son impredecibles. Didn't you see that in Corinth? ¿No lo vieron ahí en Corinto? Who would have dreamed that one of the converts ¿Quién hubiera soñado que uno de los convertidos is going to be the head of the synagogue next door? iba a ser el jefe de la sinagoga de junto? Who would have dreamed that the second head of the synagogue, ¿Y quién hubiera soñado que el segundo líder de la sinagoga, the one who dragged Paul before Gallio to be beaten, el mismo que llevó a rastras a Pablo ante Galio para ser azotado, that he'll be converted que él iba a ser convertido and join up with Paul and travel with him preaching the gospel? y que se uniría a Pablo para viajar con él y predicar el evangelio? Did you see that coming? ¿Tú viste? ¿Anticipaste eso? That's what we're dealing with here. Con eso estamos tratando aquí. That in the realm of spiritual things, Que en este ámbito de cosas espirituales it doesn't work no funciona like things in this world. como las cosas en este mundo. Okay, so let's say, okay, we've learned that, Brother Mark. Entonces, vamos a decir, ya lo aprendimos, hermano. We've got to jettison our wisdom Tenemos que desechar nuestra sabiduría and we've got to embrace this message. y tenemos que abrazar o recibir este mensaje. But it's only as God calls that any receive this message, Pero es solo cuando Dios llama que alguien va a recibir este right? mensaje. Didn't we see that? Lo vimos, I ¿verdad? mean, we look back, okay, some people do receive this. What makes the difference? Miramos y vimos que algunas personas sí reciben este mensaje. Es la diferencia. Paul says, see your calling. Dice Pablo, vean su llamado. He doesn't point to them, No lo señala a ellos, to their goodness, a su bondad to their intelligence. ni a su inteligencia. He points you to the power of God. Te apunta y te dirige al poder de Dios. So the question is, Entonces esta es la pregunta. do you have an expression here, to flesh out something? To develop something. Okay. El desarrollar algo. It loses something in the translation. Se pierde un poquito ahí con esa. But basically it's this. Pero básicamente es eso. How does this going to work ¿Cómo? in the real world? ¿Cómo va a funcionar esto en el mundo real? If what you're saying is true, Si lo que estás diciendo es verdad, why don't we just wait around ¿por qué no nos esperamos for God to call someone a que Dios llame a alguien to believe this revelation a creer en esta revelación that others see as foolishness? que otros ven como locura? Right? ¿Verdad? I mean, we preach it Pues nosotros lo predicamos and it sounds like foolishness to our hearers. y a nuestros oyentes les suena como locura. So what is there for us to do? Entonces, ¿qué hay para que hagamos nosotros? How is this going to work ¿Cómo va a funcionar in the real world? en el mundo real? Well, I'm glad you asked that, Pues qué bueno que lo preguntaste. because that's what Paul is going to tell us in chapter 2. Porque eso es justo lo que Pablo nos va a enseñar en el capítulo 2. In practice, En la práctica, how does all this work? ¿cómo funciona todo? And he deals first with the preacher. Y trata primeramente con el predicador.
Do you remember way back in chapter 1, ¿Se acuerdan allá atrás en el capítulo 1, verse 21, versículo 21? that it has pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe? Que por cuanto agradó a Dios salvar a los creyentes. And again, it's not talking about the act of preaching being the foolish thing. Sí, y no está hablando de que la predicación misma es la locura o es la necedad. It's the message Es el mensaje. that is being termed foolishness El mensaje es el que se está llamando locura. because that's what the world hears. Porque eso es lo que oye el mundo. Okay, let that sink in. Ahora dejen que eso penetre. God has chosen Dios ha escogido qué cosa. that it be through the preaching of the cross, the preaching of the gospel, Que sea por medio de la predicación de la cruz, la predicación del evangelio, that men are saved. que los hombres sean salvos. What does that tell you? ¿Eso qué te dice? Somebody's got to preach it. Alguien lo tiene que predicar. I mean, I'm not very smart, Ahora, yo no soy muy inteligente, but I can figure that out. pero eso sí lo puedo entender. If this is the way that God has chosen, Si esta es la manera que Dios ha escogido, somebody has to go preach this message entonces alguien tiene que predicar este mensaje. because that's the God chosen means Porque ese es el medio escogido por Dios by which he saves his people. por el cual Él salva a su pueblo. Do you see? ¿Lo pueden ver? And so Paul here is the preacher Entonces Pablo, aquí es el predicador. in chapter 2, verse 1. En el capítulo 2, versículo 1, When I came to you, dice, cuando fui a vosotros, the preacher has to come to a particular spot el predicador tiene que venir a un punto determinado proclaiming a particular message proclamando este mensaje determinado, if anyone's going to be saved. si es que va a haber alguien que va a ser salvo. You say, well, I'm praying for the heathen to be saved over there on that island in the middle of the Pacific. Dices, pues yo estoy orando que los paganos allá en esa isla en el Pacífico sean salvos. They've never heard the gospel, Nunca han escuchado el Evangelio. never heard of Jesus Christ. Nunca han oído de But Jesucristo. God, I want you to save those folks over Pero there. Dios, yo quiero que tú salves a esas personas que están hasta allá. Well, may I suggest Pues les puedo proponer that in addition to praying for their salvation, que además de orar por su salvación, that you pray for the means que ores por los medios by which they will come to por salvation, los cuales llegarán a la salvación. namely this, En particular esto, that someone will go and preach the gospel que to them. alguien vaya a predicarles el Evangelio. That's how God saves his people. Porque así es como Dios salva a su pueblo. We had this argument in Romans 10, by the way, A propósito, tuvimos esta discusión en Romanos 10, where Paul says, as many as call on the name of the Lord en donde dice, por cuanto todos los que invocan o claman en el nombre del Señor shall be saved. serán salvos. Boy, that's wonderful. Eso es maravilloso. But how are they going to call on him in whom they've never heard? Pero ¿cómo invocarán a aquel del cual nunca han oído? How is they going to hear except there be a preacher? ¿Y cómo oirán si no hubiese predicador? How they're going to be a preacher unless someone sends the preacher? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Do you see the process? ¿Ven ese proceso? Somebody has to go proclaim this message. Alguien tiene que ir y proclamar este mensaje. In Paul's day, En el día de Pablo, the people of Corinth had no idea la gente en Corinto no tenían idea alguna of God's way of salvation del camino de Dios de salvación until Paul came. hasta que llegó Pablo. Once the gospel comes to a particular place, Una vez que el evangelio llega a un lugar en particular, there's hope. hay esperanza. Some of you may be familiar with the work here in Mexico. Tal vez algunos de ustedes conocen algo de la obra aquí en México. Village after village down in the Indian areas, Pueblo tras pueblo en las zonas indígenas. many of whom had never ever heard
muchos que nunca habían oído the true gospel of Jesus Christ. el verdadero evangelio de Jesucristo. And God raised up people, sometimes from this Y place, Dios levantó a personas a veces de este mismo lugar to go preach to them para ir a predicarles something they had never heard before. algo que nunca habían oído antes. You see the process? Ven el proceso. And so that's what Paul is saying. Y eso es lo que Pablo está diciendo. I had to come Tuve que ir to declare to you what he calls in the last part of verse 1, the testimony of God. para ir y anunciar o declararles lo que llama el testimonio de Dios. The gospel has many names. El evangelio tiene muchos nombres Gospel is its nickname, y evangelio es su apodo. but one of the synonyms Pero uno de los sinónimos is that it's the testimony of God. es que es el testimonio de Dios. The God testimony given to his son, who his son is. El testimonio que Dios ha dado en cuanto a su hijo, quién es su hijo. So if that's the case, notice verse 2, Entonces, si ese es el caso, noten el versículo 2. when I came to you, Pues cuando vine o cuando fui a vosotros, I was determined not to know anything among you me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, except two things, sino dos cosas: Jesus Christ a Jesucristo and him crucified. y a este crucificado. There's another definition of the gospel. Ahí está otra definición del evangelio. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? It's who Christ is Es quién es Jesucristo and what he's done. y qué ha hecho. The person La persona and the work y la obra of Jesus Christ. de Jesucristo. That's the gospel Ese es el evangelio. in a nutshell. En resumen, You get the idea? ¿sí? And so Paul is saying, I have only one topic. Pablo dice, yo tengo solo un tema. He may come at it from different directions. Tal vez lo enfoque de diferentes perspectivas. He may preach it from different texts. Tal vez lo predique usando diferentes textos. But he has one goal, Pero tiene una meta to get across to his hearers que quiere comunicarle a sus oyentes. who Jesus is Y es quién es Jesús and what he did y qué es lo que él hizo on that cross. en esa cruz. That's gospel. Ese es el evangelio. And notice that means Y noten que ese medio that he had to jettison all that other stuff. en la que tuvo que desechar todas las otras cosas. And he says, I came in fear and trembling, Dice que vine entre vosotros con temor y temblor, in weakness. en debilidad. What does he mean by that? ¿Qué quiere decir con esto? That he has no confidence in his own ability to perform anything. Que no tiene ninguna confianza en su propia capacidad de llevar a cabo algo. He's going to make a point in verse 4 Él va a subrayar en el versículo 4 that he didn't come with these persuasive words and logical reasoning. que no llegó con palabras persuasivas ni con razonamientos lógicos. Again, the Greeks were very proud of their philosophers. Nuevamente, los griegos eran muy orgullosos de sus filósofos. They would have these traveling philosophers that would go from city to city, Tenían filósofos que viajaban de ciudad a ciudad and they used all sorts of flowery terms, y usaban palabras muy floreadas slick language, y lenguaje muy astuto in order to persuade their hearers para poder persuadir a sus oyentes that what they're hearing is true. de que lo que estaban escuchando era verdad. Paul is very much aware Pablo está muy consciente that I am not going to be able to persuade these people que yo no voy a poder persuadir a estas personas to believe what I'm saying. a que crean en lo que yo les digo. You know, sometimes we as preachers make that mistake. A veces nosotros los predicadores cometemos ese error. We think if we'd have just said it better, Pensamos que si lo hubiéramos dicho mejor, we just had better illustrations, si hubiésemos tenido mejores ilustraciones, if our outline was better, si nuestro bosquejo hubiera estado mejor, right? That would make the difference. entonces eso marcaría la diferencia. People would embrace our message. La gente entonces recibiría nuestro mensaje. Paul is very much aware there's only one way Pablo está bien consciente que solo hay una manera that his hearers are going to embrace and believe this. en que sus oyentes van a recibir y van a creer esto.
And that's through what he calls in verse 4, Y eso es por lo que él llama en el versículo 4, the demonstration of the Spirit and of power. ¿sí? Por la demostración del Espíritu y del poder. He is absolutely dependent Él depende absolutamente upon God's power sobre el poder de Dios to open the eyes of his hearers para abrir los ojos de sus oyentes, so they see it, para que lo vean, so they get it. para que lo entiendan. The old Puritans, by the way, Los viejos puritanos, a propósito, used to say this: decían esto: can you see it? ¿lo puedes ver? If you can see it, Si you've lo- got it. Si lo puedes ver, lo tienes. You see why they would say that? ¿Ven por qué lo podían decir? This logic, this wisdom Esta lógica, esta sabiduría, is only going to be known and understood and embraced solo va a ser conocida y entendida y recibida if the power of God is at work within you. si el poder de Dios está trabajando en ti. If I can talk you into believing in Jesus, Si yo puedo, hablando, convencerte a creer en Jesús, another man can come along otro hombre puede venir después who can talk you out of believing in Jesus. que hablando puede convencerte de que ya no creas en Jesús. You understand that? ¿Entienden eso? And so Paul is saying, I don't have to rely on how good a preacher I am. Entonces Pablo dice, yo no tengo que depender en qué tan buen predicador soy How popular I am. o cuán popular soy. I mean, we all got our favorite preachers, right? Ahora todos tenemos nuestros predicadores favoritos, ¿verdad? I do. Yo sí los tengo. Don't you? Tú no. There are certain men that I love to hear them preach. Hay ciertos hombres que me encanta escucharlos predicar. And of course, the thing that befuddles me Y claro, la cosa que a mí me perturba is here's a preacher over here at this church. es que hay un predicador por acá en esta iglesia He's not near as smart as I am. y no es ni la mitad de listo que yo. He doesn't know half the things I know. Y no sabe ni la mitad de las cosas que yo sé. And he's not nearly as good looking as me. Y no es ni la mitad de guapo como yo. And yet God is working through him Pero Dios está trabajando a través in a way that he's never worked through me. de una manera que nunca ha trabajado a través de mí. Isn't that a mystery? ¿No es un misterio? What's going on? ¿Qué pasa? Well, God is not impressed Pues Dios no está impresionado with how good looking you are con qué tan bien parecido or seas, how educated you are. ni qué tan educado seas. You know what God blesses? ¿Sabes qué es lo que bendice Dios? The simple, Al sencillo, clear, a la clara and precise proclamation y directa proclamación of the gospel of his Son. del evangelio de su Hijo. That's what God blesses. Eso es lo que Dios bendice. We make a mistake Nos equivocamos when we point to some preacher cuando apuntamos hacia un and say, predicador man, he's a powerful preacher. y decimos, hombre, qué predicador tan poderoso. It's not the preacher that is the power. No es el predicador el poder, It's the gospel that is the power. es el evangelio el que es el poder. And so, men, you who are preparing for the ministry, Entonces, hermanos que están preparándose para el ministerio, make it your goal háganlo una meta suya. to be able to clearly and precisely proclaim El what pod- God has done El poder proclamar de una forma precisa y clara lo que Dios ha hecho through his Son, Jesus Christ. a través de su Hijo Jesucristo. That's what God blesses. Eso es lo que Dios bendice. And sometimes we preachers get jealous of another preacher. Y a veces nosotros predicadores nos volvemos celosos de otro predicador. Oh, me, Ya, ya, ya. I can never do what this guy does. Nunca puedo hacer lo que ese cuate hace. Oh, his preaching is so smooth and slick. Su predicación es tan hábil y tan suave. His illustrations is right on point. Sus ilustraciones siempre al punto. His stories just keep me on the edge of my seat. Sus historias me mantienen al filo del asiento. Let me put it like this. Déjenme decírselos así. He may be a better preacher than you, Tal vez sea un mejor predicador que tú, but he doesn't have a better gospel than you do. pero no tiene un evangelio mejor que el que tú tienes. He doesn't have a better Savior No tiene a un Salvador mejor to proclaim al cual proclamar than you do.
que el que tú tienes. You see the point? ¿Ves el punto? That's your job. Esa es tu tarea. I heard a story about Spurgeon. Escuché una historia de Spurgeon. Y'all familiar? I'm sure you've heard of Charles Spurgeon. Estoy seguro que ustedes han oído de Carlos Spurgeon. They call him the Prince of Preachers. Le llaman el príncipe de los predicadores. They used to print his Sunday morning sermons Antes imprimían sus sermones de los domingos en la mañana in newspapers y los imprimían, los publicaban en los periódicos all over the English-speaking world. en todo el mundo de habla inglesa. Can you imagine having that kind of ministry? ¿Se imaginan un ministerio como ese? I heard a story about a man who went to hear Spurgeon for the first time. Escuché de un hombre que fue a escuchar a Spurgeon por primera vez He was there in the Metropolitan Tabernacle, y estaba ahí en la iglesia, el tabernáculo metropolitano, and he was so disappointed y estaba tan desilusionado because Spurgeon wasn't there that Sunday morning. porque Spurgeon no estuvo ese domingo. He had another preacher Había otro predicador preaching in his place. predicando en su lugar. But oh man, Pero qué cosa, he had never heard preaching like this guy. nunca había oído una predicación. And when he left the service that morning, Cuando se fue del servicio esa mañana, what a preacher! él dijo, qué predicador, What a preacher! qué predicador. And the people around him said, Y la gente alrededor de él le dijeron, "You haven't heard anything. no has oído nada, Come back tonight regresa hoy en la noche, because Spurgeon's going to preach tonight." porque Spurgeon va a predicar hoy en la noche. And so he went back Entonces regresó and he heard the message. y escuchó el mensaje. And when he left the service that night, Y cuando se fue del servicio esa noche, he said, él dijo, "What a Savior! qué salvador, What a Savior!" qué salvador. You see the difference? ¿Ven la diferencia? This is not about us. No se trata de nosotros, It's not about baptizing. no se As trata Paul. de bautizar, And it's not about the preacher. o no se trata del predicador. We'll see more of that tonight. Veremos más de eso hoy en la noche, But it's about Christ. sino que es de Cristo. And notice in verse 6, Y noten en el versículo 6, he does say that this message we preach sí dice que este mensaje que predicamos is wisdom, es sabiduría, but it's not the wisdom of the world. pero no es la sabiduría de este mundo. Notice he says the wisdom of this world comes to nothing. Dice que la sabiduría de este mundo, de este siglo, perece. We are preaching in verse 7 El versículo 7 dice que nosotros estamos predicando the wisdom of God. la sabiduría de Dios. In other words, although men hear the gospel as foolishness, En otras palabras, aunque los hombres escuchan como locura o necedad la predicación, it's not foolishness. no es necedad, It is wisdom. es en verdad sabiduría. But as he goes on to say, it's not the wisdom of the world, Pero luego, como va a decir, no es la sabiduría de este siglo, de este mundo, it's the wisdom of God. sino que es la sabiduría de Dios. Notice carefully verse 7. Noten con cuidado el versículo 7. It's wisdom in a mystery. Es sabiduría que está en misterio. It's a hidden wisdom. Es una sabiduría oculta. It's not there on the surface. No está ahí a simple vista. Let's talk about a mystery. Vamos a hablar de un misterio. Are you familiar with a mystery novel, ¿Conocen ustedes las novelas de misterio? like a murder mystery? Como una novela de asesinato. Okay. I thought maybe that was something we only had in America. Bueno, pensé que solo eso lo había en Estados Unidos. Or TV show. O un programa de televisión. You know, somebody kills somebody, Ven que alguien mata a alguien and you're trying to figure out who did it. y están Okay. tratando de averiguar quién cometió el crimen. You see, the thing about a mystery El asunto de un misterio is the author of the story es que el autor de la historia never gives you enough information nunca te da la suficiente información to figure it out para poderlo resolver on your own. por ti solo. You know, you got all these characters, Hay todos estos personajes. you know, who did it? ¿Quién lo hizo? Did the wife do it? ¿Fue la esposa? Did the friend do it? ¿Fue el amigo? The cook? ¿Fue el cocinero? The butler? ¿Fue el mayordomo? And then, as the story unfolds, the writer unveils to you Y who did luego, it.
al desarrollarse la historia, el autor te muestra quién fue el que lo hizo. You see, the point is you can't figure it out on your own. El punto es, tú no lo puedes averiguar por ti solo. It has to be revealed to you. Te tiene que ser revelado. Think back to last chapter. Piensen del capítulo anterior. That's what he's saying. Eso es lo que estaba diciendo. You can't figure it out on your own. Tú por ti solo no lo puedes averiguar. You have to be dependent on God's revelation. Tienes que depender en la revelación de Dios. And so there is a wisdom. Entonces hay una sabiduría. This is not chaos. Esto no es caos. It's not that God acts in a disorderly way. No es que Dios opere de una forma desordenada. There is a logic Y hay una lógica to how it works. al cómo funciona. It's a process Es un proceso that brings us ultimately to salvation. el que nos trae ultimadamente a la salvación. That's why we come to a school like Y this, por eso venimos a una escuela como esta, to study that process. para estudiar ese proceso. You get the picture? ¿Ven el cuadro? But it's a different kind of wisdom. Pero es otra clase de sabiduría. When I was in physics, Cuando estaba estudiando física, and I just say there's a huge problem in the world of physics. y les digo de pasada que hay un enorme problema en el mundo de la física. Trying to figure out El tratar de resolver the laws that govern the large scale phenomena. las leyes que gobiernan los fenómenos de amplia magnitud, The stuff we normally see. las cosas que usualmente vemos. And we would say Newtonian physics, Y diríamos que la física newtoniana, the laws of his laws, sus leyes de Newton, laws of gravity, las leyes de la gravedad, attraction, las de electromagnetic, atracción, de electromagnetismo, it works great funciona súper on this scale. en esta escala. But Pero you get down to the subatomic level, cuando llegas al nivel subatómico, all that goes out the window. todo eso no sirve. Those laws don't work anymore. Esas leyes ya no funcionan. We're in the world of quarks, Estamos en los mundos de los quarks, quarks of different flavors, quarks de diferentes sabores, different spins, de diferentes giros, muons, los muones, gluons, los gluones and these subatomic particles y estas partículas subatómicas. don't act by the laws of Newtonian physics. No se conducen, no se comportan de acuerdo a las leyes de la física newtoniana. There's a whole new set of laws. Es toda una serie de leyes nuevas. It's called quantum Y mechanics, se le llama la mecánica cuántica. and they work on the subatomic level. Y esas son las que funcionan en el nivel subatómico. Completely different rules, Reglas totalmente diferentes. completely different laws Leyes totalmente distintas than the laws that work up here on this level. que las leyes que funcionan en este I nivel. can give you all kinds of examples of the strange, spooky behavior. Les podría dar un montón de ejemplos de sus comportamientos extraños de estas. Nothing like how things work here. Y no es nada parecido a cómo And funcionan las cosas aquí. the big quest in physics today Y la gran búsqueda hoy en día en la física is to find what they call a unified theory, es encontrar una teoría unificada, a universal set of laws and rules una serie de leyes y reglas de física universales that work both on the big scale where we live que funcionan en la escala grande, aquí donde vivimos nosotros, and the subatomic scale. y también en la escala subatómica. So far, physicists have not been able to discover that. Y hasta ahorita los físicos no lo han podido encontrar. That's sort of what we're dealing with here. Es algo así lo que tratamos aquí. Man's wisdom La sabiduría del hombre, that works pretty well here on the world, if we're talking about physical things, la cual funciona bastante bien aquí en el mundo hablando de las cosas físicas. but there's another realm, Pero hay otro ámbito, the realm of spiritual el things, reino de las cosas espirituales. that works by a completely different set of rules. Y esto funciona en base a una serie de reglas totalmente diferentes. Both have logic
ambas tienen su lógica, but completely different pero sets of son logic. totalmente diferentes su serie de lógica. That's what we're dealing with here. Y eso es lo que tratamos aquí. There's a logic by which we can understand things here in the natural world, Hay una lógica por la que podemos entender las cosas aquí en el mundo natural, but when it comes to the things of the Spirit, pero cuando se trata de las cosas del Espíritu, a completely different system. es un sistema totalmente diferente. You understand? This is not chaos. ¿Entienden? Esto no es caos. God is working according to a purpose, Dios está trabajando conforme a un propósito, a plan. un plan. And there are some logical steps Y hay unos pasos lógicos in that plan. en ese plan. In other words, it makes sense En otras palabras, hace sentido to the saved. al salvo. It's perfectly reasonable. Es perfectamente razonable, But it's nonsense pero es necedad to the lost. a los perdidos, es locura. I'm hoping that's getting across to you. Espero que eso ya lo estén captando. So, Entonces, how is it that the saved ¿cómo es que los salvos have come to embrace and see as wisdom han llegado a recibir y ver como sabiduría what the lost man sees as foolishness? lo que el hombre perdido ve como locura? How does that happen? ¿Cómo sucede eso? Well, we said in the last chapter, Pues dijimos en el capítulo anterior, the distinguishing thing la cosa que distingue is the call of God. es el llamado de Dios. Remember? ¿Se acuerda? It's that call that makes the difference. Es ese llamado lo que distingue o hace la diferencia. Well, how does that call work? Pues ¿cómo funciona ese llamado? We've already seen one step. Ya hemos visto un paso. A preacher comes preaching the gospel. Un predicador viene y está predicando el evangelio. Now we see that there's another step. Ahora vemos que hay otro paso. And you'll notice in verse 5 here, Y noten aquí en el versículo 5, for the first time he employs the word faith. en la primera ocasión usa aquí la palabra fe. First time in this letter Es la primera vez que la usa en esta carta, that we see the notion of faith. que vemos esta idea de fe. That part of God's plan Que parte del plan de Dios is not only that a man hears the plan, no es solo que el hombre escuche el plan, but believes the plan, sino que crea el plan, trusts the plan. confíe en el plan. Notice this is hidden wisdom. Noten que esta es una sabiduría oculta o escondida. I love verse 7. Me encanta el versículo 7. The smart people, La gente abusada, the princes of this world, los príncipes de este mundo, they never saw it. ellos nunca lo vieron. He said if they had, Dice, si es que sí lo hubieran visto, they wouldn't have crucified the Lord of glory. no hubiesen crucificado al Señor de gloria. Let that sink in. Piensa en eso tantito. God's plan El plan de Dios relied upon the fact dependía del hecho that lost men would not understand it. de que los hombres perdidos no lo entenderían. You say, I don't get it. Why don't everybody believe this thing I preach? Tú dices, yo no entiendo por qué no todos creen lo que yo les predico. Because God designed it that way. Porque así lo diseñó Dios. There was this plot to crucify Christ. Hubo este complot para crucificar a Cristo. These were not just riffraff. Y estos no eran gente común. This was the intelligentsia of Israel. Esta era la crema innata de Israel. It's the high priest. Era el sumo sacerdote. It's their rulers. Eran sus gobernantes. And they all conspire to put Jesus on the cross. Y todos conspiraron para poner a Cristo en la cruz. And what Paul is saying, Y lo que Pablo está diciendo if they had understood what God was doing, es que si ellos hubiesen entendido lo que Dios estaba haciendo, they would never have done that. nunca lo hubieran hecho. And who was behind that plot ultimately? Y al final de cuentas, ¿quién estaba detrás de ese complot? Was it not the devil? ¿No era el diablo? I mean, did the devil have nothing to do with Christ's crucifixion? ¿Acaso el diablo no tuvo nada que ver con la crucifixión de Jesús? I mean, didn't Satan put it into the heart of Judas ¿Acaso no fue Satanás el que lo puso en el corazón de Judas to betray him?
el entregarlo, el traicionarlo. You see, there was an unseen power Y es que hubo un poder going on behind the human instrument. detrás de los instrumentos humanos. And I think that's what Paul is referring to here. Y creo que a eso se refiere Pablo aquí. Is Satan sealed his own doom Es que Satanás mismo selló su propio destino through the crucifixion of the Son of God. a través de la crucifixión del Hijo de Dios. What Satan thought was going to work for victory Lo que Satanás pensó que iba a ser una gran victoria, turned out to be that which would destroy resultó ser aquello que destruiría his own kingdom. su propio reino. Think on that a little bit. Piensa en eso tantito. Marvel at that. Maravíllate. You see, that's wisdom. Eso es sabiduría. The real wisdom is not so much a wisdom that defeats your enemy, La verdadera sabiduría no es la sabiduría que derrota a tu enemigo, but a wisdom that uses your enemy's own devices sino es una sabiduría que usa las propias artimañas de tu enemigo to destroy himself. para destruirse a sí mismo. To use Old Testament language, Para usar el lenguaje del Antiguo Testamento, he falls into a pit cae en una fosa of his own making. de su propia hechura. He dug the pit for his enemy to fall into, Escarbó la fosa para que ahí cayera su enemigo and he falls into y it. él cae en ella. His plan backfires. Su plan le resultó al revés. I'm reminded of the wicked Haman Nos acordamos del malvado Amán building a gallows in his backyard construyendo la horca en su propia casa, on which to hang Mordecai. sobre la cual iba a colgar a Mardoqueo. And you remember how his plan just completely unraveled. Y se acuerdan cómo su plan fue completamente desbaratado. And what's the final result? ¿Y cuál fue el resultado final? He's hanged on his own gallows. Es colgado sobre su propia horca. Now that's Ahora eso wisdom. es sabiduría. And so, how is it then, practically speaking, Entonces, ¿cómo es, hablando ya en la práctica, that you and I came to know Que- this wisdom? que tú y yo llegamos a conocer esta sabiduría? And Paul is going to say that nobody dreamed this up. Verse 9 is wonderful. I quote it a lot. Y Pablo va a decir que nadie se lo inventó y el versículo 9 es hermoso, lo cito a menudo. He's saying basically no one ever conceived of such a thing. Dice que isn't it? nadie jamás pudo concebir cosas. He's quoting Isaiah 64, verse 4, by Y the way. está citando Isaías 64:4. So it's prophesied Entonces fue profetizado that what God is going to do is something man never dreamed of. que lo que Dios va a hacer es algo que el hombre jamás soñó. So how do we come to know it? Y entonces, ¿cómo lo llegamos a conocer nosotros? God has revealed it to us, verse 10, Dios nos lo ha revelado, versículo 10, by his Spirit. por su Espíritu. He goes on to this statement that how do you know the things of a man but the spirit of a man that is in him? Y luego va a decir porque cómo conocer las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Let me try to illustrate. How would you know how a dog thinks? Déjame tratar de ilustrárselo. ¿Cómo sabrías tú lo que piensa un perro? I mean, dogs do some stupid stuff. Porque los perros hacen cosas muy tontas, ¿no? What makes a dog do? ¿Qué hace que el perro haga What dogs do? haga lo que los perros hacen? Well, what Paul is saying, Pues lo que Pablo aquí dice, if you had the spirit of a dog within you, si tú tuvieras el espíritu de un perro en ti, you see, it's only the spirit of the dog that really knows what's going on in the mind of the dog. porque solo es el espíritu del perro que sabe lo que pasa en la mente del perro. And if that spirit dwelt in you, Y si ese espíritu estuviese en ti, you would understand entenderías why a dog does por qué un perro hace what dogs do. lo que hacen los perros. I could go through the list, Podría darles toda una lista. but you can fill in the list for yourself. Mejor ustedes llenen esa lista. de lo que Sometimes hacen los rather perros. disgusting things that Y dogs algunas de do. esas cosas son bastante desagradables. You know, why would a dog do that? ¿Por qué haría eso ese perro? You need the spirit of a dog No necesitas tener el espíritu del to perro reveal that to you. para que te lo revele. And likewise, the dog
dog looks at you De la misma manera, el perro te ve a ti and doesn't understand you. y no te entiende a ti. Why do you do what you do? ¿Por qué haces tú lo que tú haces? Do you understand the process? ¿Entienden el proceso? And Paul goes on to say that it's only the Spirit of God Y Pablo luego dice que solo es el Espíritu de Dios that truly knows the mind and heart of God. el que realmente conoce la mente y el corazón de Dios. Get that? You see why? ¿Lo vieron ya? ¿Ya entendieron por qué? Well, then how am I going to know the things of God? Entonces ahora, ¿cómo voy yo a conocer las cosas de Dios? I'm not divine, Yo no soy divino. but what if the Spirit of God Pero ¿qué tal si el Espíritu de Dios came and indwelt you? viniera y habitara en ti? You see the point? ¿Ven el punto? And Paul says that is precisely what happens in Y salvation. Pablo dice, eso es exactamente lo que sucede en la salvación. Yes, there is a man who must come and preach, Sí, tiene que haber ese hombre que venga para predicar. but there is a work of God Pero hay una obra de Dios whereby God, through his Spirit, por la cual Dios, por su espíritu, enters into the heart of man entra en el corazón del and hombre opens his eyes y le abre sus ojos to see and understand para ver y para entender the things of God. las cosas de Dios. That's why we say, I get it. Por eso es que decimos, lo entiendo, I see it. lo veo. It makes perfect sense. Para mí hace sentido perfecto. Of course it involves the cross of Christ. Por supuesto que tenía que haber la cruz de Nothing else could have done it. Ninguna otra cosa lo pudo haber logrado. I see the problem. Yo veo el problema. I am a sinner Yo soy un pecador. from the top of my head to the sole of my feet. Desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. I can never be saved by my own righteousness Yo jamás podré ser salvo por mi propia justicia. because I don't have any. Porque no tengo ninguna para empezar. The best works of righteousness I do Y las mejores justicias, obras de justicia que hago, are as filthy rags. son como trapos de inmundicia. I need someone to do it for me. Yo necesito que alguien lo haga por mí. I need a substitute. Yo necesito un sustituto. Someone who will take my transgression and my sin, Alguien que lleve mi transgresión y que lleve mi pecado pay for it in full. y pague por ello totalmente. I need someone who gives me a righteousness. Yo necesito a alguien que me dé su justicia. Do you see what I'm saying? ¿Ven lo que digo? To us, it makes perfect sense. Para nosotros ya hace perfecto sentido esto. How did that happen? ¿Cómo sucedió? How did what the world saw, smart people in the world saw as foolishness, ¿Cómo es que aquello que gente sabia del mundo, cómo es que ellos vieron eso como una locura, and you and I see it as perfect sense? pero tú y yo ahora lo vemos como de un perfecto sentido? This is the logical pattern and process. Y que este es el patrón lógico y el proceso necesario. How can I see it this way ¿Cómo puedo yo verlo de esta manera? and the world see it that way? Y el mundo lo vea de esta manera. Is it just the smart people? ¿Es solo la gente lista? No, not many smart folks. No, de hecho no son muchos los listos, los sabios. The mighty people? La gente poderosa. No, not No, many. no son muchos los poderosos. In other words, there's something else going on that has nothing to do with me. En otras palabras, está sucediendo algo más It que has, no tiene que ver conmigo. it has to do with God doing a work inside me. Tiene que ver con que Dios hace una obra adentro de mí, Imparting to me impartiéndome a mí His very Spirit, su propio espíritu. by which it's like suddenly I see. Y es como que de repente ahora lo veo. I get it. Ya, It makes sense. hace sentido. And I glory in it. Y me glorío en ello. It's called the new birth. Se llama nuevo nacimiento. It's called regeneration. Se llama regeneración. It's the outcome of this new covenant, Es el resultado que hay en este nuevo pacto,
where God says, I'm going to give them a new heart en la que Dios dice, les voy a dar un nuevo corazón and I'm going to put my spirit within them. y voy a poner en ellos mi espíritu. You see why that's necessary? ¿Ven por qué es necesario? Because it's only then Porque solo es entonces that we truly see que en verdad vemos what God is doing lo que Dios está haciendo and has done y lo que Él ha hecho in our hearts. en nuestros corazones. And so as we preach the gospel, Entonces, al predicar el Evangelio, we are utterly dependent estamos totalmente dependientes on the power of God sobre el poder de Dios through His Spirit por medio de su Espíritu to do that work para hacer esa obra in the hearts of the hearer. en los corazones de los oyentes. As we sometimes say, Como a veces decimos, if the only voice you hear si la única voz que oyes is my voice, es mi voz, then nothing of any consequence will happen. entonces nada de consecuencia sucederá. But my prayer as I preach the gospel, Pero mi oración al predicar el Evangelio it would not just be my voice you es que hear, no sea solo mi voz la que escuches, but the voice of the Spirit of God sino la voz del Espíritu de Dios, pressing and implanting these things in our heart. impresionando e implantando estas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. Let me give the illustration of a radio station. Déjenme darles la ilustración de una estación de radio. When I was a boy growing up on a farm in Texas, Cuando yo era niño, creciendo en la granja allá en Texas, we had these little cheap transistor radios. teníamos unos radios así chiquitos de transistores. They didn't work very well No funcionaban muy bien, because the only thing you could get was real nearby station. porque lo único que podías sintonizar eran las estaciones muy cercanas a ti. But at night, Pero en la noche, when the sun went down, cuando bajaba el sol, the radio stations in Mexico las estaciones de radio en México, along the border cercanas a la frontera de México, cranked up their power. ellos les subían al poder de sus transmisiones. They wouldn't let them do it in the United States En Estados Unidos no los dejaban hacerlo because they'd interfere with all the other signals. porque interferían con las otras señales de radio. But I'm telling you, Pero les digo, these Mexican stations, esas estaciones de aquí de México you could hear them anywhere. las podías escuchar allá en cualquier They país. call them, they had the big tower, Tenían la torre esa grande, the Tower of Power, una torre de poder, 20 million watts of power, 20 millones de watts de potencia, broadcasting this signal. mandando esta señal. But you know what? Pero ¿saben qué? You could stand right next to one of those radio Tú towers podías estar parado junto a la antena, a la torre, and you wouldn't hear a thing. y no podías oír nada. Because it doesn't just require a transmitter Porque no solamente se necesita la transmisión for the signal to be received, y que la señal esté siendo enviada, you have to have a receiver. tiene que haber un receptor. We had these little crystal radio sets, También teníamos nuestras sets de radio amateur and that signal would come, and the crystal in that set would vibrate y llegaba la señal y vibraba el cristal en ese juego to the frequency of that tower. y empezaba a vibrar de acuerdo a la frecuencia de la torre que lo mandaba. And the electronics could convert that into a sound that we could hear. Y la electrónica lo convertía en un sonido. In other words, you got to have the power source out here, En otras palabras, se requería la fuente de poder de transmisión acá, but you have to have something here to receive it. pero había que tener algo aquí que lo pudiese recibir Through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo. God has given you the receiver Dios te ha dado el receptor to be able to receive His message. para poder recibir su mensaje. The old story is this: La vieja historia es esta. music La música, is partly in the ear parte de la música está en el oído and it's partly in the instrument. y parte está en el instrumento. You can have someone play the instrument as beautiful as one can play it, Puedes tener a alguien tocando el instrumento lo más hermoso que se pueda tocar, but if you don't have music in the ear, pero si no tienes
música en el oído, you'll never hear the beauty of it. nunca oirás esa hermosura. I'm picking on dogs today, Hoy me estoy metiendo con los perros, but you can set a dog down in front of your stereo pero tú puedes poner a un perro enfrente de tus bocinas and play for him Beethoven's symphony. y tocarle ahí la sinfonía de Beethoven. Does he hear it? ¿Lo oye? Well, Pues yes and no. sí y no. He hears the noise, Escucha el ruido, but he doesn't hear the music. pero no escucha la música. You say, well, I just need to turn it up a little more. Entonces dices, bueno, lo que necesito es subirle más el volumen. And of course, he goes to howling Y claro que él se pone a aullar because it's hurting his ears. y ya le estás lastimando sus oídos. You see, he doesn't need a louder signal. Él no necesita una señal más fuerte o con más volumen. He needs the ability Él necesita la capacidad to process para procesar the signal. esa señal. That's what lost man lacks. Eso es lo que le hace falta al hombre perdido. He goes on, if we had gone on reading, the natural man does not receive the things Ahí of the adelante Spirit of God. nos dice que el hombre natural no puede recibir las cosas de Dios. He doesn't have a receiver. No tiene el receptor que necesita. But you and I, through the power of God, Pero tú y yo, por el poder de Dios, giving us His Spirit, dándonos Él su espíritu, we have the power to receive tenemos el poder para recibir and to properly evaluate y adecuadamente evaluar what we're hearing. lo que estamos escuchando. The man, the natural man, hears it. El hombre natural lo oye, But it's like the dog listening to Beethoven. pero es como el perro escuchando a Beethoven. It's just noise, Es ruido, just racket to him. es bulla. There's no beauty there. No hay hermosura en eso. You and I, Pero tú y yo, through the work of the Spirit of God in our hearts, por la obra del Espíritu de Dios en nuestro are corazón, able to hear and receive what God has somos done for us. capaces de oír y recibir lo que Dios nos ha revelado. So for us to be saved, Entonces, para que nosotros seamos salvos, something has to happen out here. algo tiene que ocurrir acá. A message Un mensaje has to come to us. tiene que llegar hasta nosotros. We got to hear something. Tenemos que escuchar algo. There's good news Hay buenas nuevas that's got to be proclaimed to que us tienen que sernos anunciadas by a human agent. por un agente humano. But something's got to happen in here. Pero algo tiene que suceder aquí adentro. You see, salvation involves two things. Y es que la salvación involucra dos cosas. What God has done for us, Lo que Dios ha hecho por nosotros. that's what's proclaimed to us in the preaching of the gospel. Y eso es lo que se proclama en la predicación del Evangelio. But it involves what God has done in us, Pero también se involucra lo que Dios ha hecho en nosotros. enabling us Capacitándonos to hear, para oír, to see, para ver, to understand. para entender. And therefore, you want to see a miracle? Y por ello, ¿quieres ver un milagro? Look around this room. Echa un vistazo aquí en este lugar. There's some walking, breathing miracles in Hay here. unos milagros vivos y caminantes aquí justo. Because I see you listening to a fool like me Porque los veo ustedes escuchando a un necio como yo about these things, en cuanto a estas cosas. and there's people all around us Y hay gente todo alrededor de nosotros who have no use whatsoever. que no les interesa para nada. They could care less. Les importa menos eso. What makes the difference? Lo que hace ¿Y qué es lo que hace la diferencia? God put a receiver in your heart. Dios puso un receptor en tu corazón. Praise God. Gracias a Dios.